Puedes comenzar, por favor. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Eric Muñoz y hoy les vengo a presentar el paper titulado Does Time Really Slow Down During a Frightening Event? Y bueno, esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a hablar brevemente, introducir el tema con las situaciones de riesgo en la vida diaria. Después de eso vamos a pasar a ver el artículo, vamos a ver la premisa que nos viene a proponer. También vamos a hablar un poquito de resolución temporal, más o menos qué es y cómo lo definen en el artículo y cómo lo manejan. Luego vamos a ver la descripción breve del experimento, vamos a analizarlo un poquito y luego vamos a ver los resultados y las discusiones. Entonces, bueno, empecemos. Quiero que traten de pensar o imaginarse, espero que una situación de riesgo, pero que no sea demasiado traumática, solo para efectos del ejemplo, por favor. Imagínense ya sea que están en Monteverde, ahí se van a tirar en bungee o van a hacer Tarzan Swing por primera vez, o tal vez puede que vayan en la pista a ciento y resto kilómetros por hora y de un pronto a otro un chofer se les llega y se les mete de pronto y a ustedes les toca sentarse en los frenos. Quiero que se ubiquen en ese momento y traten de recordar cualquier experiencia similar que hayan vivido. Y eventualmente creo que van a llegar y al recordarlo uno se siente más o menos como Quicksilver en X-Men. Espero que hayan visto esa escena en la que la casa explota y él va todo tranquilo, moviendo las cosas y sacando a la gente como si todo eso es en lo que la casa explota, él saca a todo el mundo como si fuera, no sé, como si para él todo eso fueran 1000 años. O tal vez se sienten como Neo en la Matrix, donde está esquivando balas, donde todo el mundo se detiene mientras que ustedes están en movimiento y pueden reaccionar a todo lo que sea que les esté pasando alrededor. Bueno, entonces, eso es básicamente la propuesta que nos viene a hacer este paper. Él se viene a preguntar, ¿por qué ¿por qué demonios tenemos esta sensación en la que los momentos de peligro el tiempo se mueve muchísimo más lento? Es tal vez porque nuestro cuerpo de alguna forma o nuestro cerebro de alguna forma aumenta la resolución temporal. Básicamente esto sería, o me gusta pensarlo como que el cerebro hace overclock en momentos de estrés o hay algún otro mecanismo que está detrás de este sentimiento extraño. Y si hubiera otro mecanismo, entonces ganamos una habilidad. Por alguna razón, por algunos segundos nos volvemos, digamos, superhumanos para poder reaccionar y escapar de alguna forma de esa situación. Bueno, antes de brincar a todo esto, vamos a hablar un poco de resolución temporal porque es un concepto como clave para entender todo el artículo. Y a mí me gusta hacer la analogía, o mientras leía el paper, me gustaba pensarlo como los FPS de una cámara. No sé si ustedes saben que una cámara o un video en general es simplemente un montón de imágenes que las vamos cambiando bastante rápido de manera que parece que lo que estamos viendo está en movimiento. Así exactamente es como quiero que piensen de la resolución temporal. Digamos que sus ojos son esa cámara, está tomando cierta cantidad de imágenes y normalmente podríamos decir que en un segundo tomamos 24 fotos o frames por segundo. Entonces, esa es nuestra percepción natural del mundo y lo que nos venimos a preguntar es, tal vez en estas situaciones de riesgo, en lo que nuestro cerebro hace overclock y nuestros ojos se vuelven locos, las pulsaciones se disparan, ¿será que tal vez podemos ver a 60 frames, vemos todo más fluido y tal vez por eso cuando recordamos tenemos esa sensación de que todo pasó más lento y de que esos segundos fueron minutos o muchísimo más? Entonces, más o menos por ahí va la resolución temporal. Espero que haya quedado más o menos claro y si no me preguntan, toda tranquilidad. Entonces, ya que sabemos esto, el artículo viene y se pregunta, ok, lo principal en lo que podríamos pensar es que
tal vez sí tenemos un aumento en la resolución. Nuestro cuerpo se overcloquea al máximo para poder sobrevivir en esos momentos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para verificar si eso es realmente el caso? Y estos investigadores muy inteligentemente llegaron y dijeron, ok, nada más hagamos ahí como una matriz de LED, como proyecto de Progra 1, y lo que vamos a hacer es mostrar números, tanto utilizando los LEDs encendidos, que digamos este sería lo que nosotros consideraríamos el número normal, como los LEDs apagados, que ellos le llaman el inverso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a presentar el número con LEDs encendidos y luego apagados, encendidos y apagados y encendidos y apagamos tan rápidamente que a nuestra resolución normal tal vez solo veríamos una matriz de LEDs totalmente encendidos, porque nuestro ojo o nuestro cerebro no es capaz de procesar la información tan rápidamente como para discernir cuándo está apagado o cuándo estamos viendo el negativo del normal. Entonces, lo que agarraron fue un montón de participantes y les empezaron a poner este, este, esta chunchito, estos LEDs. Y lo que hicieron fue tratar de identificar las frecuencias máximas a los que los participantes podrían identificar el número en condiciones normales. O sea, estamos aquí tranquilos, nos ponen esa matriz y entonces empiezan a hacer ese como cambio negativo y positivo y bla, bla, bla muchas veces hasta que ya nosotros no podemos identificarlo. Y el experimento real, no solo tendríamos que identificar un número, sino que tendría un número de 2 dígitos. Entonces, ellos definen como el accuracy, digamos, o la capacidad de la gente para identificar esos números en un 100, 50 o 0%, siendo 100 que pegaron los dos números, 50 que pegó solo uno y 0% que pues no pegó ninguno. Entonces, luego dijeron, ok, ya sabemos cómo medirles la resolución. Ahora, ¿cómo rayos hacemos que esta gente se asuste sin que se muera? Porque la gracia no es meterlos en situaciones de peligro. Y a alguno de sus profesores se les ocurrió tirarlos de una torre, porque obviamente es lo que uno haría en ese caso. Entonces dijo, ok, agarremos un montón de gente y la tiramos de una torre. Les vamos a hacer un relojito, que es este dispositivo que está acá, que utiliza esa matriz de LEDs que les mencioné antes. Y lo que les vamos a pedir es que cuando se tiren de la torre, se fijen en el reloj y traten de identificar los números. Y entonces lo que hicieron es que esos números van a ir ligeramente más rápido que la frecuencia máxima que ellos habían podido identificar anteriormente. Específicamente 6 milisegundos más rápido. Entonces, para sintetizar y que quede claro la idea, eh, agarraron la gente, la sentaron, los pusieron a ver estos LEDs cambiando muy rápidamente entre la versión negativa y positiva del número, hasta que ya los participantes no podían identificar el número. Eso lo definieron como la frecuencia corte. Y entonces los tiraron desde la torre, les pusieron ese relojito ligeramente superior a la frecuencia corte y les pidieron que por favor lo revisaran en el proceso de la caída y trataran de identificar los números que estaban viendo. En síntesis, eso fue lo que ellos tenían en mente. Y listo, ya. Los tiramos y revisamos y bueno, a ver qué pasa. Pero no, a algún otro se le ocurrió una preguntilla más que es la clave de este experimento y es la que más da información. Y es, ¿por qué, además de torturarlos y tirarlos de una torre, no los ponemos a ver cómo se tiran los demás también? Pero antes de eso, les vamos a decir que por favor, antes de que vieran cómo tiraran a los demás, les vamos a decir que cierren los ojos, por favor, y que se imaginen que están brincando y que con un cronómetro ellos lo activen cuando ellos se imaginan que saltan y lo activen y lo paren, digamos, cuando se imaginan que ya tocan el suelo. Entonces, hacen eso antes de ver a nadie, luego los llevan al sitio
tiran a alguna persona mientras el otro participante que hizo lo del cronómetro los estaban viendo y luego le dicen, ok, ya ahora que usted vio cómo se tira a alguien, eh, eh, perdón, eso ahí me confundí, ignoren eso, nada más. Entonces los llegaron, los vieron y más bien les pidieron que tocara el cronómetro después de haber visto a la persona. Ahí me equivoqué. Y entonces ya, hasta ahí. Y luego de eso, agarraron a ese mae o a esa muchacha que ya había hecho lo del cronómetro y la tiraron también. Y le pidieron que volviera a hacer lo del cronómetro ya después de haberse tirado. Entonces, eh, para resumir otra vez y sintetizar, antes de que se tirara, le dijeron, ok, imagínese que usted se tiró y eh, active el cronómetro en el momento en el que usted se imaginó que saltó y deténgalo en el momento que se imaginó que ya está abajo. Ahora luego, lo llegaron, lo tiraron y después de eso le dijeron, ok, otra vez, imagínese que usted salta, activa el cronómetro y vuélvalo a parar cuando ya usted se imagina que cayó. Entonces, básicamente el cronómetro antes y después de saltar. Entonces, aquí un poco más de detalles de todo el experimento. En general, se evaluaron 20 participantes y el tiempo que se utilizó para determinar la frecuencia de corte fueron de 2 segundos. O sea, usted solo podía ver la pantalla por 2 segundos para saber, para tratar de identificar el número que estaba viendo. Esto fue más o menos para que eh, estuvieran más o menos acostumbrados al tiempo que iban a durar cayendo. Entonces, o sea, tenía que ser rapidito, lo veía o no lo veía. Y entonces lo que se hizo fue, a usted lo sentaban, lo ponían a ver varias frecuencias. Entonces, si usted identificaba el número, ok, entonces le subían la frecuencia. Y iban haciéndolo así en brincos de 6 milisegundos hasta que ya usted fallaba 3 veces y decían, ok, aquí está su frecuencia de corte. Hay algo curioso de lo que después me voy a quejar, y es que ellos evaluaron a gente en el día y en la noche y los promedios de las frecuencias de corte en el día les dieron que era 47,4 milisegundos más menos 13 y en la noche 33,4 más menos 9. Entonces ya ahí vamos viendo que alguna gente en la noche tiene frecuencias de corte eh, más bajas que en el día. Y luego que para la frecuencia de caída que le ponían eran 6 milisegundos más rápida que la frecuencia de corte. O sea, era para probar si realmente su resolución temporal aumentaba. Y el ejercicio que dije antes del cronómetro solo lo habían hecho 7 participantes de los 20 totales. Ahí también ya vamos viendo algo raro. A partir de eso, yo tengo un par de críticas al experimento y es que no hay forma de determinar o no hay forma de comparar el miedo que siente una persona en una situación de vida o muerte real o que uno se asusta realmente a esta situación que tal vez uno sabe que fue bastante controlado. O sea, usted tal vez está tirando y todo, pero no dice me voy a morir a como si tal vez usted ve un carro de frente donde lo va a chocar. Entonces, la sensación de miedo no hay forma de cuantificar que sea exactamente la misma que uno siente en una situación de riesgo verdadera. Luego, la otra queja que le tengo es que realmente no hay algo que le garantice a usted que sus participantes se están centrando en el dispositivo. Porque bien que mal, no es una situación de riesgo real, pero usted está cayendo de una torre y le están pidiendo que se centre en un relojito que a pesar de que es bien grande, o sea, sigue siendo un reloj y es bastante complicado. O sea, usted o ve dónde va cayendo o se concentra en el reloj. Entonces, o se concentra en el miedo que le genera la caída o se concentra en tratar de ver el número. Luego, ellos durante el paper mencionan que hubo trabajo previo en el que la gente en estas situaciones que siente que se detiene el tiempo, también escucha o siente que hay una distorsión en el ruido, como que los tonos se ven afectados. Y esto es algo que yo creo que fácilmente pudo haberse incorporado en el experimento em, como una medida extra para determinar si los participantes realmente aumentaron la resolución o no.
y del todo no se hace. Entonces, de ahí una oportunidad perdida ahí en la que pudo mejorar el experimento. Además de eso, la forma en la que calculan las frecuencias de corte y las evalúan, eh, digamos que me parece un poco, eh, ¿cómo decirle? Podría ser mejor, creo yo. Tal vez, en mi opinión, un mejor approach al experimento sería tal vez poner a gente em, no de un solo 6 milisegundos más alto de su frecuencia de corte escalonada, de su frecuencia de corte, sino ir haciendo ese aumento por escalones. Tal vez una persona 1 milisegundo más arriba, otra 2, 3, 4, 5, hasta tal vez 10 e igual 10 para abajo. Así usted puede ver si tal vez es que la resolución temporal aumentó, pero aumenta un poquito o no aumenta del todo. O tal vez inclusive, no sé, empeora, podría ser. Entonces, no sé, siento que eso es como un poco arbitrario porque puede que haya aumentado la resolución un poquito, pero no lo suficiente para determinar la frecuencia del reloj que llevaban. Luego, ellos mencionan esta diferencia que yo les dije antes en las frecuencias de corte de las personas, porque si me devuelvo un poco, pueden ver que este 47,4 fue en el día y 33,9 fue en la noche. Así, viendo las distribuciones y asumiendo que son normales, yo diría que hay que ver un poco más a ver si son estadísticamente representativas o no, pero también es un tema que se podría analizar. Puede que en la noche naturalmente uno aumente la resolución o la disminuya por lo cansado del día, además. Y puede que todos estos números afecten de un solo el experimento. Luego de eso, la otra crítica que le tengo es que ellos solo intentaron 3 veces el fallo de la frecuencia de corte. Esto pudo haber sido tal vez un poco más. Entiendo que solo haya hecho 3 veces porque si no hubiera tenido que sentar a esos participantes, quién sabe por cuánto tiempo para encontrarlo. Pero bueno, ahí está. Y ahora pasamos con los resultados. Después de toda la crítica, lo que queremos ver acá en este gráfico, el gráfico A, el de la izquierda, barritas azules, podemos ver el tiempo de caída estimado antes de que los tiraran y después de que los tiraran. Y entonces acá podemos ver claramente como antes de que los tiraran, el promedio, digamos, era 2, algo segundos y después de que los tiraron, automáticamente sobreestimaron el tiempo de caída. El tiempo real está como por acá, es 2,7. Estaba muy cerca del tiempo estimado precaída. Este asterisco es que le hicieron la prueba del p-value. Entonces les digo que este sí pasó, entonces la diferencia sí es estadísticamente representativa. Sí, son estadísticamente representativas las dos barritas y son diferentes. Luego, basado en estos datos, si nosotros decimos, ok, ellos percibieron la diferencia entre estos dos es un 36%, y si decimos, ok, hubo un 36% de aumento en la resolución temporal, asumimos que este aumento en el tiempo fue porque se aumentó la resolución temporal, eso querría decir que nuestra precisión debería aumentar proporcionalmente. O sea, nuestro cerebro, nuestros ojos van 36% más rápido. Si eso lo comparamos a las frecuencias de corte que teníamos, casi que nos diría que tendríamos un 80% de precisión a la hora de identificar los dígitos. Y como pueden ver, ese no fue el caso. Básicamente tuvimos exactamente el mismo rendimiento. Estas dos barritas también se les hizo la prueba del p-value y son esencialmente iguales. Y esta, pues, es diferente. Ahora, ¿qué se concluyó a partir de este experimento? Bueno, los participantes de fijo experimentaron esa sensación de dilatación temporal, pero a pesar de que sintieron que duró más el tiempo, realmente sus capacidades no aumentaron.
Entonces, por ahí ya nos va diciendo que las cosas no es que realmente estemos ganando habilidades, desgraciadamente, sino es que más bien esa sensación de expansión temporal está muchísimo más relacionada en la forma en la que nuestro cerebro almacena los eventos y decían que probablemente tiene relación con la amígdala, puesto que genera memorias altamente emocionales y esto puede afectar la forma en la que las recordamos. Entonces, más o menos como por ahí va la teoría. Y eso sería en general. No sé si tienen alguna pregunta, duda, queja, sugerencia. Muchísimas gracias, Eric. A mí en particular de este experimento, más que los hallazgos, lo que a mí me llama la atención es la premisa. Ujú, El hecho de, yo creo que todos nos podemos sentir identificados con esto de que me pasó algo y yo lo vi todo en cámara lenta, ¿verdad? sí. Esa evaluación subjetiva. Y vea qué chido, esos investigadores dijeron, bueno, ¿y qué tal si efectivamente todo se pone en cámara lenta? Formulemos un experimento que nos permita ver si alguien tiene mayor resolución cuando está bajo estrés. El Ujú, experimento es difícil de plantear, ¿verdad? Porque, como vos sí. decís, la situación de riesgo y todo. Entonces, a ellos los que se les ocurre es tirar a un agente de estas torres de caída libre que los ataja a una red abajo. A mí lo más sorprendente es que eso pasó por un comité de ética y los miembros del comité de ética estaban viendo el planteo del problema y estaban viendo el experimento y el diagrama, ¿verdad? De una torrecita y el tirando y Ujú. cayendo y todo el asunto, y que le dieran un sí. En ese aspecto para mí es bastante llamativo. Sí, Si bien, está bastante loco. sí, sí, el experimento tiene eso. Si bien vea de que es un ejemplo de que el hallazgo es un remarkable, no hay diferencia, sin embargo es interesante. Ujú, ujú. Y igual para mí el hallazgo no es tan unremarkable, porque al final sí ya va uno viendo como que es como un poco relacionado a la forma en la que recordamos o a las memorias, digamos. Entonces, para mí eso es bastante interesante. Perfecto, perfecto. Pero bueno, muchísimas gracias, Eric. Gracias.